Bueno, me confirma por favor si está el doctor Guillermo Sequera con nosotros. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto, doctor. Nosotros ya queremos hacer jornada de descuento en Ciudad del Este. Parece que nos estamos apurando, ¿verdad, doctor? Ya vi que estaban hablando ahí con toda la comitiva comercial de Ciudad del Este. Sí, sí, con Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. Yo rescataba que el diálogo y la conversación de repente nos pone freno también porque uno se entusiasma y propone una cuestión como esta porque nos olvidamos de repente que estamos en plena pandemia. Entonces el otro le dice, no, mira que tenemos que ser prudentes, busquemos otro mecanismo, busquemos otra forma. Y ojalá que esto que se habilitó o se rehabilitó esta semana, doctor, se haga con la total y absoluta responsabilidad y que no tengamos que lamentar alguna situación que no sea agradable en los próximos días o en las próximas semanas. Sí, así es. Probablemente en las próximas 2 o 3 semanas vamos a ver algún cambio epidemiológico de lo que fue esto. Sabemos que aporta un riesgo más, ¿verdad? Pero creemos así que es un riesgo dentro de todo bajo, ¿verdad? Para lo que son las fronteras del país. La movilidad vecinal entre las fronteras prácticamente nos aporta un riesgo muy importante. El riesgo realmente es cuando existe el hacinamiento en los lugares de compra. Ahí está el riesgo, que puede ser inclusive con la frontera cerrada, ¿verdad? Si los comercios no toman las medidas internamente, muchos de los centros comerciales tienen muy mala ventilación, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos nosotros recorriendo en Ciudad del Este. La semana que viene vamos a estar también por El Salto, por Pedro Juan. El sistema de ventilación de muchos centros comerciales no es muy bueno. Entonces, porque en la calle es muy difícil el contagio, Carlos. Ajá. Es muy difícil, hay que estar en contacto muy estrecho, hay que estar totalmente a pecho gentil, como se dice, descuidándose, arriesgándose, compartiendo tereré con un desconocido. Ahí sí se puede ocurrir el contagio en la calle. Pero cuando uno entra en un centro comercial donde las góndolas están muy cercanas unas de otras, los espacios son muy pequeños, hay aire acondicionado, es cierto, pero la ventilación no es buena. Generan los lugares de riesgo. Y si va una persona enferma, es cierto que te hacen limpiar las manos, te toman la temperatura, ¿verdad? Pero puede entrar un asintomático y que no tome las medidas, que entre sin tapaboca o que se saque el tapaboca dentro del local y empiece a hablar, empiece a cantar, empiece a hablar fuerte, ¿verdad? O inclusive a toser, sí puede liberar el virus. Y como no hay buena circulación de aire, quedarse esto ahí, ¿verdad? En las visitas estuvimos dando recomendaciones de ese tipo, ¿verdad? Aunque tenga el aire prendido, abran las ventanas, mantengan las puertas abiertas, eso hace circular el aire y bueno, eso hace de que el riesgo sea menor. Al final es gestión del riesgo, ¿verdad? El riesgo nunca va a ser nulo, nunca va a ser cero, pero podemos ir controlándolo y minimizándolo. Doctor, el otro día, a propósito nada más, estuvimos en Pilar con Fito y con Estela Ruiz Díaz. Y como nos instalamos al aire libre, estábamos en un sitio donde se va a construir la costanera, teníamos el río Paraguay, el arroyo Ñembucú, están sufriendo una sequía tremenda, pero con el optimismo de una costanera que va a ser una defensa costera. Y bueno, como nos sentamos espaciados, no usamos la mascarilla, porque estábamos al aire libre, pues lo escuchamos a usted hablar de eso. Y lo que me pareció importante es la reacción de la gente que nos estaba viendo. Porque la gente nos exigió que nos pongamos la mascarilla, o sea que la gente está pendiente, porque por más que haya una explicación que digan, bueno, lo que pasa es que están al aire libre Somos el mismo núcleo. somos el mismo núcleo, la misma cuadrilla, todo lo que se diga, la gente está atenta y eso también es válido porque quiere decir que ya nos acostumbramos y ya consideramos esto un elemento que forma parte de nuestra indumentaria posiblemente también, ¿verdad? Entonces, pero eso es importante repetir, al aire libre uno puede estar sin mascarilla, ¿verdad, doctor? Así es, si uno está, y obvio si está solo, ¿verdad? Y si estás con pocas personas y distanciadas, obviamente con tu núcleo no hace falta, con tu familia que estás luego sin tapabocas en la casa y salen a la calle y estás con ese núcleo, no hace falta todo ese nivel de protección, ¿verdad? Pero si uno va, por ejemplo, con un grupo de personas que ve poco, un grupo de amigos, se puede encontrar al aire libre, los 2 metros de distancia son suficientes para que al aire libre no tengamos la necesidad de tener el tapaboca, ¿verdad? Obviamente hay que tener en cuenta, hay personas que son de riesgo por grupo de edad, por alguna patología de base. A estas personas sí tenemos que cuidarlas, ¿verdad? Si esa persona está entre nosotros,
cubramos, no nosotros, o sea, demos el tapaboca a esa persona, pero nosotros también usemos el tapaboca, por más que estemos al aire libre, por cuidarla a esa persona, ¿verdad? Pero por eso es importante saber con quién estamos, y es así, al aire libre el menor riesgo ocurre cuando estamos, y más cuando hay viento, ¿verdad? Claro, acá hay una cuestión también que yo compartía porque me escribe un amigo desde Ciudad del Este y me dice él, me preocupa bastante que la gente en Foz esté viviendo como si fuese que no existe más COVID. Ningún local comercial cuenta con lavamanos y menos aún control de temperatura. Y casi nadie usa tapabocas en la calle, dice el amigo Carlos. Pero Fito me dice, Carlos, solamente en Paraguay hay lavamanos, no vaya a esperar lavamanos en otras partes. Yo no sé si eso, si ustedes saben eso y cómo se maneja eso, doctor. Lo de Foz, digo. En algunas tiendas se implementaron eso, en Foz sí. En Foz, en algunas tiendas se empezó a implementar el tema del lavamano, del control de la temperatura, de la exigencia del uso de tapaboca. Y fue inmediatamente después de la cuarentena que tuvieron ellos. Y luego fue un poco desescalando esas medidas. De hecho, muchos comerciantes nos comentaban de Ciudad del Este que los brasileños no les molestaba mucho esto de estar lavándose las manos para entrar, protestaban, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es algo que tenemos que hablar un poco también con nuestros pares de Brasil, ¿verdad? Así como ellos pusieron muchas exigencias para la apertura del puente, nosotros tendríamos que poner también esas exigencias del otro lado, ¿verdad? Yo creo que esto también a nivel de Cancillería, a nivel de municipios, ¿verdad? Como yo siempre hablaba de que si vamos a abrir el puente, esta es la gran oportunidad desde el punto de vista de salud pública de trabajar de manera integrada. Hace rato que venimos trabajando de manera integrada, pero esta es la oportunidad de hacerlo mucho más, de entender las ciudades espejos como una ciudad. O sea, no puede ser de que a un lado ocurran estas cosas, que de un lado la gente no le interese lavarse las manos y del otro lado sí, o yendo más a otras cosas, ¿verdad? Que la cobertura de vacunación de un lado sea del 100% y la otra del 50%. Eso no, entender así es como que la enfermedad que tiene todo igual sigue con riesgo porque tu hermana siamés no está tomando las medidas. Igual te vas a terminar enfermando por más que vos hagas el esfuerzo si tu hermana siamés no está haciendo, ¿verdad? Y yendo más al extremo, si hay que aplicar una cuarentena de 2 o 3 semanas, hay que hacerlas en las dos ciudades conjuntas, ¿sí? No puede ser que de un lado del puente o de un lado de la ciudad haya cuarentena y del otro lado haya fiesta, ¿verdad? El virus no entiende eso. Entonces, es la oportunidad de integrar. Nosotros también pedimos ayuda a la OPS, OMS, ¿verdad? De que estas ciudades nuestras sean ejemplo a nivel regional y del mundo, de que estas medidas se pueden aplicar. Cada vez hay más países que tienen estas características, ciudades que tienen estas características, y desde el punto de la salud, de lo comercial luego está bastante equilibrado. También es la hora de que de la salud se equilibren estas medidas, ¿verdad? Doctor, estábamos mirando tempranito y compartiendo con los compañeros el título principal del diario Última Hora esta mañana que dice pandemia da un respiro, pero situación sigue siendo crítica. Ocurre que ayer la doctora Leticia Pintos le contaba a Santiago González en Monumental que ella graficaba de esta manera, por eso que es importante que la gente no se relaje. Ella decía, estábamos caminando sobre una cuerda, ahora caminamos sobre una muralla. Y no es fácil tampoco caminar sobre una muralla, sigue siendo complicado el tema, pero sí de repente lo que se puede rescatar es que bajó el porcentaje de utilización de camas de un 95, 96% a un 82%, que tampoco es para decir así que bajó muchísimo, ¿verdad? Pero si usted tiene que graficarnos hoy esta situación, este escenario, hoy es 17 de octubre, estamos entrando, ya estamos en la segunda quincena del mes de octubre, ¿cómo grafica, cómo define? ¿Tenemos un respiro, hay un respiro, estamos igual, estamos peor, estamos mejor? Por favor, doctor Sequera. La vez pasada me hacía una analogía, me parecía interesante cuando un paciente está en terapia, ¿verdad? Que es lo que te dice el médico, ¿verdad? ¿Y cómo está? Está estable, ¿verdad? Yo me animo a darle apellido a ese estable. Está estable y con pronóstico, no quiero decir reservado porque parece negativo, creo que hay un pronóstico positivo, ¿verdad? Eso así en términos sencillos, ¿verdad? Sí, lo que sí quiero explicar, Carlos, cuando vemos los datos a nivel nacional, vemos una meseta de 6 semanas, más o menos, y vamos a terminar la 7ª semana,
con los mismos números de casos, los mismos números de fallecidos y los mismos números más o menos, un poquito arriba, un poquito abajo, de ocupación de camas, alrededor del 90%, un poquito por arriba, a veces un poquito por abajo. Pero si miramos al microterritorio, si miramos las regiones, si miramos las ciudades, vemos cómo cada territorio hace su propia curva. Por ejemplo, de estas 6 semanas, vemos como en un principio Ciudad del Este hizo su pico, luego bajó. Eso cuando miramos a nivel nacional no vemos el pico de Ciudad del Este. Vemos un ascenso exponencial y nos quedamos ahí, ¿verdad? Pero dentro de ese ascenso exponencial y nos quedamos ahí, está el pico de Ciudad del Este, que bajó. Está el pico de Coronel Oviedo, que ya bajó. El pico de Concepción, que ya bajó. El pico de Villarrica, que está subiendo. El pico de Itapúa, que está subiendo. ¿Sí? En Central es el que aporta más casos ahora. Y fallecidos también. ¿Verdad? Central es el epicentro ahora de la pandemia en Paraguay. Tenés el pico de Lambaré, que está bajando ya. El pico de Luque, que está subiendo. El pico de San Lorenzo, que está subiendo. ¿Verdad? Asunción, que subió, se estabilizó y muestra un ligero descenso. Entonces, cuando miramos ya los microterritorios, cada territorio hace su curva epidemiológica, su pico y su descenso. Eso en el macro nosotros vemos como una meseta, pero en realidad es que cada territorio de la República, inclusive Boquerón, ¿verdad? En Alto Paraguay, que tuvo su brote, que tuvo su caso y ya superó eso, y prácticamente muy pocos casos. Cada territorio hace su curva epidemiológica y aporta para que nosotros a nivel nacional veamos esa meseta. Hoy, cuando estuvimos por Ciudad del Este, vimos ya un descenso, prácticamente menos del 50% de ocupación de camas en Ciudad del Este, de las camas de terapia, digo, y la gran parte de los casos eran de Santaní, de Caguazú, o sea, que no son más de Ciudad del Este. Hay también de Ciudad del Este, pero muy pocos, ¿verdad? O sea, que como el sistema da respuesta a otros territorios que están teniendo la mayoría de casos ahora, ¿verdad? Doctor, buen día, te saluda Patricia. Consultarte más que nada, ¿cuál sería, a ver, el termómetro de salud para decir, bueno, el tema de la frontera, tenemos que volver a pensar en cerrar o poner un nuevo protocolo más estricto? Porque hoy, así como está la situación, está bien, como usted dice, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el termómetro que tienen ustedes? ¿La utilización de camas de terapia intensiva, tal vez? Y Patricia, y sí, ese es el número más duro, pero en realidad siempre tenemos que mirar, es como un tablero de un auto y vos te vas en la ruta por la noche, ¿verdad? Y tenés los datos de velocidad, aceleración, aceite, combustible, tu luz alta, todo el tablero, y con todo eso vos tomás las decisiones, ¿verdad? No porque tu aceite está más, o solamente por el combustible vas a acelerar más o menos, o vas a frenar ya, ¿verdad? Es un conjunto, también la experiencia del conductor, que yo me animo a decir la experiencia que tiene Ciudad del Este en el manejo, fue el primer lugar donde fue epicentro de la pandemia. Prácticamente el hospital integrado es una escuela de cómo tratar el COVID, aprendieron muchísimo, tienen más experiencia que muchas otras regiones del país. Y bueno, son un montón de factores, Patricia, ¿verdad? Es cierto, el número más duro, obviamente, son los fallecidos, ¿verdad? Y es la ocupación de camas. Son los números más duros, pero son los números más tardíos. Yo me animo a decir de que si queremos ver qué va a pasar en los próximos meses, más que nada más, en las próximas semanas no creo que haya mucho cambio, pero sí en los próximos meses estar atento a lo que va ocurriendo en Brasil. Ahora que tenemos la apertura del territorio de las fronteras con el Brasil, tenemos que estar muy atentos a cómo va la epidemia en el Brasil. Si va a empezar una segunda ola o no, este tipo de cosas. Porque en su momento nosotros, bueno, cerramos la frontera, sabíamos que había poros, pero que iba a entrar, pero iba a tardar en multiplicarse en nuestro territorio por todas las medidas que implementamos. Una vez que entró y que hubo circulación comunitaria, bueno, nos animamos a abrir con un descenso de casos en el Brasil, pero un aumento de casos otra vez en el Brasil, una segunda ola, sí, a eso es lo que tenemos que estar atentos. Eso nos va a mostrar un poco de lo que puede volver a ocurrir en nuestro territorio. ¿Qué está pasando en San Pablo? ¿Qué está pasando en ciudades grandes del estado de Paraná como Curitiba, ¿verdad? O ciudades más cercanas, ¿verdad? Cascabel y el mismo Foz? ¿Qué ocurre en el estado de Paraná? Eso nos va a anticipar en unas semanas lo que podría ocurrir en Paraguay. Doctor, Fito te saluda. Nos llegan preguntas creo que son madres preocupadas, ¿verdad? Y hay 2 consultas específicas. Clases presenciales en academias de danzas con niñas pequeñas, preguntan acá, parece que ya se habilitaron en algunos lugares y quieren saber si está bien o no. Y lo otro,
escuelas de natación para jóvenes, pero en realidad yo le preguntaría en general actividades de niños y adolescentes, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y están ya liberadas, cada uno tiene su protocolo y bueno, hay un aforo, un número total de niños que pueden tener. En el protocolo se explica qué tipo de actividades pueden hacer, ¿verdad? Y las características que tiene que tener. Obviamente, si es al aire libre, mucho mejor siempre. Si no es al aire libre, bueno, tratar de dar todas las posibilidades de ventilación en el lugar donde se da la clase. Pero sí, están habilitadas ya también la natación. Doctor, desde el punto de vista sanitario, ¿por qué está más complicado en la frontera con Argentina? En realidad, no es tanto las provincias vecinas que están cerca nuestro, no tienen casos, ¿verdad? Pero no hay demasiados casos. El epicentro de Argentina dejó de ser el Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos casos ahí, pero se está mudando a diferentes provincias. Las provincias vecinas al Paraguay no tienen casos, pero no muchos casos. Pero son esas provincias las que se están cuidando de sus otras provincias y del lado paraguayo también, ¿verdad? Hay que entender también que ellos, más allá del virus en sí, ellos están preocupados también del uso de sus recursos por los paraguayos, ¿verdad? O sea, el cierre de la frontera es más del lado argentino que de nuestro lado. Claro, entiendo. Yo estuve por Encarnación este domingo, este lunes, y debo decirle que me duele ver una ciudad en esas condiciones, un circuito comercial nulo, apagado, triste, sin movimiento. Y mostrábamos esta mañana lo que es Alberdi, por ejemplo, que es una ciudad más pequeña, pero también frontera con la Argentina, con la provincia de Formosa en este caso. Y eso está prácticamente abandonado. Por eso que uno se pregunta por qué se pudo con Brasil y no se puede con Argentina. Pero la decisión final la tiene que tomar en este caso Argentina, ¿verdad, doctor? Y es una decisión bilateral, claro. Paraguay está abierto a abrir la frontera con ciertas condiciones también, ¿verdad? Con Argentina, pero bueno, esto es más a nivel de Cancillería, ¿verdad? En términos epidemiológicos, el riesgo hoy, la verdad que hay bastantes casos últimamente en Itapúa en general, ¿verdad? Ahí la curva de Itapúa muestra un progresivo aumento de casos. Yo si soy de Misiones probablemente me voy a cuidar de ese ritmo. No es lo mismo lo que está ocurriendo en Salto, en Pedro Juan o en Ciudad del Este, que ya llevan semanas de un descenso muy importante en el número de casos, ¿verdad? En Itapúa está ocurriendo lo contrario. O sea, si yo soy gobernador de la provincia de Misiones, también voy a estar observando qué está pasando en Encarnación, qué está pasando en Itapúa, y me voy a cuidar. Voy a esperar que pase un poco la tormenta en Itapúa y después abriría, ¿verdad? Yo entiendo la posición de Argentina y la provincia de Misiones específicamente no es solamente cuidarse de Itapúa o del Paraguay, ¿verdad? Es cuidarse también de otras provincias muy cercanas, como la provincia de Chaco tuvo brotes y una tasa de mortalidad muy alta, ¿verdad? Entonces ellos también se están cuidando de las otras provincias de su país, ¿verdad? Ahora, uno sufre y hay tanta gente que perdió a un familiar, estamos hablando de más de 1000 personas fallecidas. Para nosotros puede que sea un número interesante, así entre comillas, pero mirás lo que pasa en otros países vecinos y decir, bueno, estamos manejando esto con todo el dolor que significa para cada una de estas familias. Por lo que quiero, esto también nos enseña muchas cosas, doctor Sequera. Estuvimos en Ayolas y conocimos un hospital integrado en Ayolas, que no es capital departamental, que no es una ciudad, no es la ciudad más importante del departamento de Misiones, porque está San Ignacio, está San Juan, y fuimos a Ayolas. 100 médicos tienen, 100 médicos. 120 creo. Sí, más de 100 médicos. Entonces vos decís, y ahí se trabaja salud pública y PS, y se le da atención como corresponde, pero al mismo tiempo fuimos a Pilar, capital departamental. Ahora van a tener terapia intensiva.
O sea, todo esto nos enseñó a que, no sé si nos dejamos estar, no utilizamos lo que teníamos que utilizar correctamente, no se gestionó como se tenía que gestionar, o si no, estábamos pendientes de subirnos a una, en el caso de Pilar, digo, de subirnos a una canoa, a una lancha, e irnos a la frontera con Argentina, pasar a Corrientes, pasar a Resistencia, por ejemplo. Entonces, uno entiende que evidentemente las cosas no se hicieron bien durante mucho tiempo. Por eso que hoy estamos hasta aplaudiendo y destacando 3 o 4 camas de terapia intensiva en una capital departamental. Me imagino lo que sufrió Pilar, no tenía ruta, el camino era desastroso y la gente se terminaba muriendo porque no había ninguna posibilidad de asistencia. Entonces, ojalá que también esto se aproveche para que se gestione y se potencie el sistema de salud, doctor. Sí, totalmente, totalmente. Vemos experiencias muy exitosas de integración de los sistemas. Algunos todavía tienen problemas, ¿verdad? La integración de IPS con el Ministerio de Salud es compleja desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de recursos humanos, o sea, es compleja en sí. Hay lugares donde funcionó muy bien, hay lugares donde todavía falta ajustar muchas cosas, hay lugares donde parece que no va a aprender luego, ¿verdad? Pero bueno, ahí te das cuenta que mucho de todo esto es la gente y la voluntad política, ¿verdad? Pero sí, tienes razón, Carlos. Yo siempre digo, en líneas generales, nosotros antes de la pandemia entrábamos con 250 o casi 300 camas de terapia intensiva en el sector público. Hoy estamos rompiendo la barrera de las 540 camas de terapia en el sector público. Hay que entender que el sector privado también creció, que IPS también creció, ¿verdad? Pero contando solamente el sector público, prácticamente casi una duplicación. Y no todo eso está ocupado por COVID, Carlos. De esas 250 camas más, ponerle que nosotros tenemos internados 140 personas en terapia, de los cuales 15-20% están en el privado. Entonces ponerle que 110, 120 están utilizando las camas de las 250. Y hablamos de cobertura, de ocupación de camas del 90%. ¿Y qué es lo que pasa? Porque pues, si agregamos 250 camas y hay 100 nomás en el COVID en terapia, ¿qué pasa con las otras 150? ¿Qué es lo que está ocupando? Bueno, esa es la deuda histórica, Carlos. O sea, acá estamos peleando con dos cosas, con la pandemia y con la deuda histórica. Y están todas ocupadas. ¿Qué pasaba a ver, siempre digo, esas 150 camas que están ocupando ahora, esas otras enfermedades siempre existieron, Carlos. Sí. Esas otras enfermedades, como vos bien decís, tenían que ir a cruzar en canoa o se morían en los pasillos de los hospitales llorando por una cama de terapia intensiva. Hoy prácticamente lo que es la peregrinación para conseguir una cama de terapia intensiva no es más como era antes, ¿verdad? Se consigue mucho más rápido, por lo menos en menos de 24 horas y hay camas de terapia intensiva. Entonces, esto viene a fortalecer todo el sistema de salud. Lastimosamente, como bien decís, tuvo que pasar algo mundial catastrófico para que fortalezcamos eso. Y hacerme a culpa también. Convivíamos con esa miseria, con esa precariedad y a veces digo así medio de manera irónica, estábamos conformes porque no protestábamos. Y no nos quedaba otra, porque tampoco no había una solución inmediata. Fito. Sí, doctor, hoy y desde ayer ya están hablando de vacunas en Estados Unidos por parte de 2 laboratorios que están buscando una certificación para noviembre, finales de noviembre, diciembre. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Y mira, aquí creo que no hay que jugarse por la primera que salga. Probablemente la primera que salga no va a ser la mejor, probablemente digo, ojalá me esté equivocando, porque hay otras prisas más allá que las científicas. Y entonces es probable que para fin de año tengamos más de 1, 2 o 3 vacunas inclusive. Tenemos lo bueno que tenemos nosotros, la perspectiva desde el sur del mundo de lo que va a ser el norte. El norte del mundo se le viene un invierno encima que va a ser muy duro, ya con nuevas olas. Tienen la prisa, la necesidad de tener vacunas, y es un mercado mucho más interesante también. Entonces van a salir vacunas nuevas y ellos van a tener la necesidad de comprar la primera que salga. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de ver, de observar, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? ¿A cuál le fue mejor? Todavía no sabemos cuál va a ser la vacuna, la que es una sola dosis, la que son 2 dosis, la que se puede también poner en niños, la que se puede poner en adultos, en ancianos. Vamos a ver, todavía no sabemos cuál es la que va a quedar. Y nosotros, como siempre digo, vamos a tener la oportunidad de observar
hasta nuestro abril, por lo menos marzo, abril del año que viene, y poder elegir con mucho más criterio, con mucho más tiempo y aprender cuál es la mejor vacuna para nuestra gente. Ahora, doctor, el tema de las fiestas de fin de año, como que la última vez cuando hablaron otros representantes de salud quedó en la duda porque solamente se habló de los asados familiares y ya se hizo como un comparativo nomás. Ahora, las fiestas de fin de año en sí, que son la Navidad y el término del año, ¿cuál es la recomendación que se hace? Porque generalmente ahí se unen varias familias en una casa y, bueno, no son núcleos, ¿verdad? Pero sí son familiares. ¿Cuál es la recomendación que hace usted, doctor? Y la recomendación, vamos a tener que pasar una Navidad con tapabocas navideños. No, obviamente no vamos a tener que sacar para comer, pero es recomendable tener el tapabocas, preferentemente si estar en espacios al aire libre, ¿verdad? A sacar la mesa familiar al patio, aprovechar los espacios al aire libre para los encuentros, ¿verdad? Hacer con la menor cantidad de gente posible. O sea, probablemente este año, esta Navidad, este Año Nuevo, estas fiestas, estemos con la familia, pero con una familia reducida. Yo sé que esto puede generar celos, ¿verdad? ¿Por qué me invitaste a mí, no? ¿Verdad? Sí. Ese tipo de cosas. Pero quizás hacer un agendamiento y hacer turno o algo así, compensar con el Año Nuevo, con Reyes, con lo que sea, ¿verdad? Los días que vamos a estar con los diferentes familiares. Y siempre con las mismas precauciones. Evitar el hacinamiento, o sea, si antes nos reuníamos entre 50 para las fiestas de fin de año, bueno, tratemos de que sean 12 o como mucho 15 personas, con las medidas al aire libre, el uso del tapaboca. Obviamente no va a poder hacer el abrazo y los besos como recibíamos ese día, pero sí, por ejemplo, hay técnicas de abrazo y besos que los abuelos pueden hacer a los nietos, besarles de espalda, abrazarlos al pequeño de espalda, ¿verdad? Besarle la cabeza, ese tipo de cosas que disminuyen el riesgo en sí, ¿verdad? Sí, Doctor, sí, la doctora Diana Amarilla fue que nos explicó sí, cómo se hacen esos abrazos, ¿verdad? claro, Sí, pero sí, doctor, totalmente. para ir cerrando esto, lo que pasa es que este bicho, yo suelo decir, este bicho es loco, doctor. El otro día me estaban contando, por ejemplo, te hacen el hisopado, garganta, nariz, te da negativo. Sin embargo, vos tenés síntomas. Se te hace la prueba IgG, se llama, ¿verdad? Anticuerpos. El anticuerpo. Anticuerpos, sí. Y te da positivo. Quiere decir que fue directo al pulmón, no se quedó en la garganta, en la nariz, doctor. ¿Cómo es eso? Mira, las pruebas todas, ninguna es perfecta, Carlos. La mejor de todas es la del hisopado del RT-PCR, ¿verdad? Esa es la mejor prueba. Igual tiene un 4 o 5% de probabilidad de error de falsos negativos, ¿verdad? Que es el caso que contás, que tenés realmente y te dice que es negativo. Y después tiene menos del 1% que es falso positivo, ¿verdad? Que te dice que es positivo y que y vos no tenías. Ese es más raro, pero puede pasar. Puede ser por contaminación, puede ser en la manipulación en el laboratorio, puede ocurrir, pero es muy pequeño, 4 o menos del 1%. Pero cuando estás haciendo 3.000 pruebas, 4 o 1%, estás hablando de unas 100 personas más o menos, ¿verdad? Que sí, vos le diste el resultado equivocado. Eso pasa acá y pasa en Alemania, o sea, es el rango de error aceptable y que es un poco el costo de la masificación de los test. Entonces ese 1% que puede decir, no, tiene un 1% de error. Bueno, pero si estás haciendo 10.000 test, 1% de error, son a 100 personas que vos le dijiste mal su resultado, ¿verdad? Y pasa, y solemos ver. Entonces, y también el test de anticuerpos, ese sí que tiene más error, ¿verdad? Ese es, hay tres, como hacia grandes rasgos, 3 tipos de test que ya tenemos en nuestro país. El RT-PCR, que es el hisopado, que es el mejor, el gol estándar, el patrón oro, que digamos que te dice si estás enfermo, tenés el virus. Inclusive te detecta el cadáver del virus, ¿verdad? Por eso te dice a veces es positivo, pero vos ya no estás más contagiando, pero tenés restos virales en tus fosas nasales o en tu garganta, ¿verdad? Y te sale positivo. Ese es el RT-PCR. Tenés el antígeno, que también es un hisopado, pero que encuentra algunas proteínas, alguna parte del virus te encuentra y te dice si hay virus acá o hay restos del virus. Es muy bueno, pero no tan bueno como este. Y después, el último, que es también un test rápido, estos dos son test rápidos, que es el de anticuerpo. Eso se hace con sangre. El anticuerpo, que no es muy útil para decirte si estás enfermo ahora, pero sí para decirte pasaste la enfermedad, ¿sí? Se está vendiendo mucho eso y a mí me preocupa.
porque de hecho hablé con mi par de Brasil la vez pasada sobre el tema. Hay unas reuniones en Prosur donde hablamos con diferentes pares regionales y yo puse en la mesa el tema del uso prácticamente indiscriminado del test de anticuerpos, porque se está vendiendo, se vende en los semáforos más o menos, ya se está vendiendo, la gente está comprando y hace ver. ¿Cómo gestionan esto? Y la verdad que todos nos decían, es muy difícil de controlar. Y el de Brasil me dijo algo. Me dijo, mira Guillermo, nosotros en Brasil entró muy rápido ese test. Y nosotros creemos que una de las cosas que ayudó a que la pandemia se desborde acá es que se usó masivamente ese test. Nosotros en el Ministerio de Salud nunca recomendamos su uso, pero se vendía en cualquier esquina, se vendía, le dieron a las empresas para que empiecen a usar. ¿Y qué pasa con ese test? Ese test vos te haces. Y cuando vos estás enfermo en ese momento, es muy raro que te puede detectar, pero es muy raro. Te va a decir negativo. Y vos estás justamente contagiando en ese momento. Entonces vos tenés negativo y tenés una falsa seguridad que es negativo. Y cuando te dice que es positivo es cuando pasaste la enfermedad. Después del día 15, 20, 21 recién te da 100% de efectividad que es positivo la IgG. Entonces, y la gente interpreta, positivo, me tengo que entrar en cuarentena, ¿verdad? Y debate está haciendo cuarentena, ya no contagiaste, te curaste, ¿verdad? Esto se usó masivamente en Brasil de manera informal. Y me decía el director de vigilancia, me decía, nosotros creemos de que gran parte de la mala gestión de la pandemia en nuestro país se dio a que los test de anticuerpos se liberaron de manera muy rápida. Eso está llegando ahora a nuestro país. Y yo vi gente que se compró y se está haciendo el test. No es que quiero prohibir, pero sí que entiendan cuál es su utilidad. Eso es muy importante, Carlos. Doctor, preguntan respecto a la reinfección. ¿Qué se sabe de la inmunidad y de la reinfección? ¿Hay probabilidades? ¿En qué momento existe el mayor riesgo de que una persona vuelva a tener COVID después de haberlo tenido? Mira, Fito, poco a poco hay cada vez más evidencia de la reinfección. Todavía se habla como que es algo raro, o sea, es poco frecuente. Es cierto que la inmunidad humoral, o sea, los anticuerpos, uno cuando pasa la enfermedad genera anticuerpos en promedio entre 2 a 3 meses. Están los que tienen más tiempo y están los que tienen menos inclusive. Pero hay otros tipos de inmunidad, la inmunidad celular, hay otros tipos de inmunidad que no sabemos, en su complejidad no sabemos mucho cómo genera esa memoria y qué tipo de respuesta va a tener la persona que vuelve a tener. Tenemos casos en esas reinfecciones descritas, tenemos casos, más o menos la mitad tuvo casos más graves en su segunda vez, inclusive algunos fallecieron con la segunda vez y otros más leves. Entonces todavía no hay mucha evidencia. Entonces, en síntesis, lo que te puedo decir, sí hay reinfección, es todavía rara, pero sí hay reinfección, y es más grave o no, todavía no sabemos. Bueno, doctor, rebrote, salud mental, clases presenciales, ¿cuándo va a ir bajando esto? Son preguntas que permanentemente y constantemente se hacen. Pero independientemente de todo eso, doctor, acá tenemos el compromiso y la obligación de cumplir el protocolo sanitario, lavado de manos, mascarilla correctamente utilizada y, por supuesto, el distanciamiento también y, si es posible, evitar cualquier tipo de aglomeración. Eso es básico para que nosotros sigamos en esta lucha y para seguir con resultados que nos alienten a tener un panorama totalmente diferente a corto plazo, o por lo menos en porcentaje diferente a corto plazo, doctor Sequera. Sí, no es muy complejo, Carlos, pero sí nos exige mucho de adaptación, de incorporar como hábito, ¿verdad? De sentirte desnudo sin no tener tapaboca, ¿verdad? Este tipo de cosas son señales de que vamos incorporando como hábito el lavado de manos antes de entrar a una tienda o a un lugar donde voy a empezar a tocar cosas, donde sé que mucha gente toca muchas cosas, ¿verdad? Entender el por qué uno hace eso, no aplicar nomás. Yo creo que entender por qué uno va incorporando eso es muy importante, ¿verdad? Y no olvidamos también la etiqueta de la tos, ¿verdad? Cuando tosemos, cuando estamos estornudando, hacerlo de la manera adecuada. Y no nos olvidemos, Carlos, no quiero complicar, ¿verdad? Pero no nos olvidemos del dengue. Va a empezar la temporada de lluvia. De hecho, había ya muchísimos mosquitos con sequía. Yo no sé de dónde es lo que aparecían tantos, si no había ni criadero, ¿verdad? Pero bueno, no me imagino lo que va a hacer cuando empiece la temporada de lluvias. Entonces, estamos expuestos
Ya tenemos casos de dengue, confirmamos un caso de serotipo 2 en esta semana en Puerto Casado, una persona que prácticamente no salió del país, estuvimos investigando, ¿verdad?, de dónde salió esto, una persona que trabaja en una estancia, o sea, realmente los serotipos están circulando en nuestro país, recordemos que el serotipo 2 es uno de los más graves, y bueno, las notificaciones de dengue van aumentando a poquito, es cierto, para esta época del año pasado ya teníamos mucho más notificaciones, hay muy pocas todavía, pero porque estamos hiper enfocados en lo que es COVID. Sí. Tenemos que, el sistema de salud y la gente quiere saber si es COVID o no es COVID, nomás lo que tiene, ¿verdad? Después ya, si no es COVID ya no importa qué es lo que es, ¿verdad? Tenemos que recuperar un poco todo. Hay un montón de otras enfermedades que están siendo postergadas desde el Ministerio de Salud. Nos preocupan las coberturas de vacunaciones, Carlos. Están muy por debajo de los históricos. Entonces estamos viendo la manera de, antes de fin de año, hacer algún tipo de campaña de recuperación de esas coberturas. Es un problema que le pasó al mundo, ¿verdad? Un montón de otras patologías, bien dijiste, salud mental. Hay muchos brotes psicóticos en estos meses, que es medio atípico. Generalmente la gran mayoría de los problemas de salud mental se dan allá por enero, febrero, que tiene el mayor registro. Todo el año hay, ¿verdad? Pero en esos meses es donde más hay. Este año, estos meses fue donde más tuvimos registro, es un poco atípico, entendiendo la situación de la cuarentena, de la pandemia, ¿verdad? Nos ayuda mucho esto de la salud mental, así que tenemos que fortalecer también eso de salud pública y también la gente a animarse a volver a consultar, a volver un poco a la normalidad, pero con las medidas, ¿verdad?, que recién estamos hablando. Bueno, para cerrar, yo puedo decir y puedo contar, porque me van a decir, dice que estuvo el doctor Sequera hoy en La Lupa, y qué dijo con respecto al escenario de COVID hoy. Y el doctor Sequera dijo que el COVID en Paraguay está estable con pronóstico positivo. ¿Digo la verdad? Así es. Estable con pronóstico positivo. Un término médico para graficar nuestra situación hoy por hoy. Doctor Sequera, sé que tiene compromiso a las 9 de la mañana, si no hubiese seguido hablando con ustedes. Sí, porque las consultas que llegan al WhatsApp, al Twitter, preguntarle esto, si me puedo ir acá, si me puedo ir allá. A veces repetimos la pregunta, pero yo me imagino... incorporarle nomás ya al doctor Sequera, a Adriana Amarilla. Como panelistas. Claro. Eso es traerle ya al ministro, traerle al viceministro Borba, traerle ya todo, nomás ya íbamos a hacer... No, pero yo digo nomás, doctor Sequera, lo que habrá sido con los primeros casos, qué tremendo habrá sido para todos ustedes, porque era algo que venía y que no sabías a dónde disparar. Y conste que hoy ya creo que de una u otra manera nosotros ya sabemos más o menos también cómo se da la situación, pero para ustedes habrá sido muy difícil esos primeros días y ese primer momento de la presencia de este virus en nuestro país. Totalmente, y un poco paradójico. Yo recuerdo los meses de marzo, abril, fueron los meses donde menos dormí continuamente, ¿verdad? Me costaba dormir realmente. Veíamos en el horizonte prácticamente una catástrofe de lo que podía ocurrir. Y bueno, como ustedes bien saben, era un sistema de salud muy precario, saliendo de una epidemia, de dengue de las más grandes de los últimos 10 años por lo menos, seguro. Y con nuestro personal de salud prácticamente agotado después de esa epidemia de dengue. La continuidad al mes o a los 2 meses tener ya la epidemia encima y la incertidumbre, ¿verdad? Yo creo que acá la gestión de la incertidumbre fue el mayor aprendizaje, ¿verdad? De convivir con esa planificación sin tener históricos, sin tener y aprendimos también que los modelos predictivos ninguno es perfecto, ¿verdad? Muy pocos de ellos son realmente útiles. Y aprendimos también, Carlos, el aporte, el impacto que tiene una población comprometida, ¿verdad? En todos los modelos predictivos que armamos, faltaba un factor en la ecuación y era cuánto tu población va a hacer para frenar el virus. Y ese factor nosotros no sabíamos cuánto iba a ser. Nosotros no sabíamos realmente cuánto el paraguayo iba a adherirse a las medidas, ¿verdad? ¿Y qué nos muestra? De que la adherencia fue prácticamente espectacular, una de las mejores en la región. Y por eso estamos como estamos. No es tanto por el Ministerio de Salud, es porque la gente hizo su parte y por eso tuvimos un pico 7 meses después o 5 meses después que la gran mayoría de los países lo tuvieron, y eso nos dio tiempo para fortalecernos, para aprender, para prepararnos mentalmente para este momento. Y hoy
en la situación en que estamos, yo te puedo decir, está estable y con pronóstico positivo, ¿verdad? Porque aprendimos y ya sabemos cómo es el ritmo de esto y bueno, yo creo que vamos a tener un descanso, pero a no bajar la guardia, ¿verdad? Vemos cómo hay rebrotes en el norte del mundo. Una cosa que me preocupa es, nosotros queremos abrir el aeropuerto de Salud, hace rato que dijimos siempre bajo condiciones, ¿verdad? De la cuarentena y todo esto. Nos preocupa el gran flujo que va a haber a fin de año de ciudades donde hay grandes brotes. Entonces, la familia va a venir, se va a reencontrar con sus familiares que van a venir de España, que van a venir de Estados Unidos, donde está habiendo grandes brotes. Entonces, vamos a abrir el aeropuerto, pero vamos a abrir bajo ciertas condiciones y la gente que viene también tiene que hacer su parte. Tiene que saber que viene de un territorio de alto riesgo, donde está circulando y que puede traer a sus familiares, a sus abuelos, a sus padres, puede contagiar. Entonces, aquí pasa muchísimo por ese compromiso y la toma de conciencia que puede poner la gente para que esto siga controlado como está realmente. Claro, que sepa que puede contagiar, pero que puede tener derivación fatal inclusive. Y eso sería muy triste y muy penoso, ¿verdad? Porque tiene que ver familia con familia. Carlos, solamente para una respuesta corta, porque ya estamos cortos de tiempo, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto pone a la ciudadanía de comportamiento? Si tendría que poner una nota. Y depende de qué etapa, ¿verdad? La cuarentena total fue espectacular. Ahí yo te pongo 10, ¿verdad? Obviamente después ya fue bajando el puntaje. Bueno, hasta ahí nomás dos que se van a enojar contigo, doctor. Sí, No, pero era predecible, Patricia. Nosotros ya en marzo sabíamos. Era lo más difícil. Sabíamos nosotros, esto va a durar 3 meses, después ya nos van a querer liquidar todo. ¿Verdad? Nadie va a aguantar, ¿verdad? El cansancio y el agotamiento y la fatiga de la población era un factor que estaba siempre en todos los modelos. Pero obviamente, y estamos porque estamos, es porque sí o sí estamos por arriba de 7, 8 seguro. Muy bien. Doctor Sequera, como siempre, muy gentil. Gracias por compartir con nosotros en La Lupa. Muy amable. Dale, hasta luego, a la hora. Adiós, hasta luego. El doctor Guillermo Sequera. Le mando...